Este mensaje se titula La naturaleza divina. Fue predicado por el hermano Ray Cormier el día 22 de noviembre del año 2020. Padre Celestial, gracias por este tiempo tan maravilloso. Thank you for this opportunity, Lord, to express our love and appreciation to your. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder expresar nuestro amor y nuestro aprecio. Mercy and your grace that you've shed on our pathway. Por esa gracia y esa misericordia que has derramado sobre nuestro camino. Heavenly Father, once again, as we look into the Word of God, we just pray that you would inspire it to our understanding. Y una vez más, Señor, ahora que vamos a entrar en tu palabra, te pedimos que tú vengas e inspires tu palabra. We pray that you would use this time, use this mind, Te pedimos que tú uses este tiempo y esta mente to bring honor and to bring glory to Jesus Christ. para traer honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. We commit this time to you in His wonderful name. Así es que oramos en ese nombre precioso y te encomendamos este tiempo a ti. We pray. Amen. Amén. It's wonderful to be in the house of the Lord again. Es maravilloso estar en la casa del Señor una vez más. I don't think you can go wrong with visiting with God's children. Usted no puede equivocarse al venir a recibir lo que Dios tiene y estar con los hijos de Dios. And just getting into the presence of God and El simple hecho de venir y entrar en la presencia de Dios. I know in my own personal life many times over the years you Yo sé en mi vida personal a través de los años. come to church and you're kind of down. You don't A veces usted viene a la iglesia y está un poco decaído in some ways want to be there, but y a veces no quiere estar ahí. the Spirit of God has a way of picking you up Pero el Espíritu de Dios tiene una manera de levantarlo, and refreshing you. de darle ánimo y refrescarlo. Peter said, in times of refreshing. Pedro dijo en esos tiempos de frescura. So it's just good to be in the presence of God Entonces siempre es bueno estar en la presencia de Dios and to be in the will of God. y el permanecer en esa voluntad de Dios. God's word always defines His will. Y la palabra de Dios siempre nos dice cuál es su voluntad. There is a promised word of God Hay una palabra prometida de Dios for our day. para nuestro día. There is a promised word of God for our day. Hay una palabra que fue prometida por Dios para este día. If there isn't, we are not going anywhere. Si no lo hubiese, entonces no iríamos a ningún lado. We will just go in circles Solamente estaríamos caminando en círculos for 100 years. por 100 años. There is a promised word of God Pero hay una palabra que ha sido prometida por Dios for our day. para este día. It's simple. Eso es algo simple, ¿ve? It's wonderful. Es algo maravilloso. Revelation builds on revelation. La revelación se construye encima de revelación. The scripture says we go from faith to faith, La Escritura nos dice que vamos de fe en fe or from revelation to revelation. o de revelación en revelación. It creates a security inside of you Eso viene y le da una seguridad. Se crea una seguridad dentro de usted, but because revelation is not contradictory, pero solo porque la revelación no se contradice. it always fits the picture. Siempre encaja correctamente en la fotografía. It always fits existing revelation. Eso siempre viene y encaja con la revelación que ya existía. So there is a security Entonces hay un sentido de seguridad, to faith, to revelation. There un sentido de seguridad en la fe y en la revelación. is a security with it.
Todo eso está asegurado. There is a peace of mind. Eso le da descanso a usted. There's clearness of thought. Eso viene y le da claridad de mente. It's a wonderful plan that God has. Y todo esto es un plan tan maravilloso que Dios tiene. Amazingly, we can all be part of it. Y sorprendentemente todos nosotros podemos ser parte de ese plan. It's not for any special people. Esto no vino para ser dado solamente a ciertas personas especiales, Of any cultural background or no solamente a ciertas personas de ciertos antecedentes culturales educational background. o a aquellos con antecedentes de gran educación, It's for whosoever will. pero es para cuantos el Señor llamare. Let them come, El Señor dijo, dejadlos venid a mí, drink of the waters of life freely. vengan y tomen de esas aguas de vida libremente. What more can God offer us? ¿Qué más, qué cosas más Dios nos puede ofrecer si solo eso es lo mejor? He is a wonderful, merciful God. Ve, Él es un Dios misericordioso y grande. We're going to look at a little thought. Y vamos a empezar a hablar de un tema el día de hoy, The divine nature. la naturaleza divina. The divine nature. La naturaleza divina. That's God's nature. Esa es la naturaleza de Dios. Just go to 2 Peter. Entonces, si podemos ir allá a segunda de Pedro. 2 Peter. Segunda de Pedro, capítulo 1. We read that when we were finishing up last Sunday, and it kind El domingo pasado leímos esta escritura cuando estábamos a punto de terminar. of caught my attention, and Y esa escritura me llamó la atención. my mind kind of never left it all week. Eso permaneció en mi mente toda la semana. When parents are bringing up children, many times we say we don't want our children hanging out there. Muchas veces cuando los padres están criando a sus hijos, algunas veces decimos, no queremos que nuestros hijos estén en tal lugar o anden en tal cosa. Because there is a bad influence. Porque muchas veces allí hay una mala influencia para ellos. And things like that. Y cosas así. Where my mind went this week, and I don't know why. Ahora, a donde mi mente fue esta semana y no sé por qué sucedió eso. When I was in grade 6 or 7, Cuando yo estaba en el grado 6 o 7 de la primaria. that was a long time ago. Ve, eso fue hace mucho tiempo. Where I sat, there was a boy that sat in front of me, Donde yo me sentaba, ahí se sentaba otro niño enfrente de mí. and he was a bad influence. Y él era una mala influencia. That boy could not tell the truth for nothing. Ese niño, por nada del mundo, podía decir la verdad. And because I sat beside him the whole year, grade Y porque yo me senté junto a él todo ese año, 6 or 7, whatever it was, el grado 6 o 7, no recuerdo bien, I found myself influenced yo me encontré, eso me influenció a mí. by him. Started Fui influenciado por él. taking on his certain ways. Y comencé a adaptar ciertos hábitos, ciertas maneras de ese niño. So, if we're under God's influence, Y si nosotros nos encontramos bajo la influencia de Dios, that's a good thing. eso es algo bueno.
2 Peter Entonces, segunda de Pedro, let's just pick it up in verse 1 again. 2 vamos a comenzar en el versículo 1. Peter chapter 1 verse 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Grace and mercy, grace and peace Dice gracia y paz be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord, os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, according as his divine power más adelante dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. we can say we are experiencing God's divine power. Y hoy en día podemos decir que estamos experimentando el poder divino de Dios. And if I can get my thought around it, I want to look at Y si puedo entrar un poco más en detalle en esto, how God's divine nature me gustaría expresar cómo es que esa naturaleza divina de Dios or his divine power o su divino poder is channeled. es canalizado hacia nosotros. According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness. Mediante el conocimiento, en inglés dice mediante el poder del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Does there look like there's any kind of a lack there? Dice, pareciese como que le falta algo ahí, ¿no? Does it look like we're going to come up short Parece como que nos faltará algo in that setting? en ese versículo. God has a plan. Ahora, Dios tiene un plan It is not going to go awry. It's not y no se va a desviar, no se va a echar a perder. going to go off the rails. Eso no va a desrielarse. There is a way that this is going to finish out. Ve, Dios tiene la manera y Él sabe de qué manera esto va a terminar, se va a cumplir. I've been feeling anxious Me he sentido un poco ansioso for a long time, por bastante tiempo ya, probably a few years. probablemente un par de años. It seemed like the will of God is moving very slow. A veces me parece como que la voluntad de Dios se está moviendo muy lentamente. And I use the expression, you feel like you're spinning your tires. Y a veces he usado esta expresión, a veces uno se siente como que está patinando sus llantas, And spinning your way up a hill. como cuando usted está tratando de subir un monte o una subida alta. But I believe that we're going to, this will of God is going to move much quicker Pero realmente creo que la voluntad de Dios se va a comenzar a mover aún más rápido than we think it will move. de lo que nosotros creemos que se está moviendo. Once we reach
top of that hill, una vez que llegamos arriba de ese monte and the center of gravity begins to go the other way, y ese centro de gravedad comience a ir hacia abajo, this is going to move quicker todo esto se va a comenzar a mover mucho más rápido than it has for a long time. más de lo que se ha estado moviendo por mucho tiempo. This is just the way I feel. Ahora, esta es la manera en que yo me siento. This year has been different. Este año definitivamente ha sido diferente. God is saying some very precise things. Dios ha estado hablando cosas muy precisas. It's a year to make a decision. Y yo creo que este año es un año para tomar una decisión. There is a promised word of God for today. Hay una palabra prometida por Dios para este día. Again, I will say, if there is not, we will go nowhere. Y lo voy a decir una vez más, si no hubiese esa palabra, no iríamos a ningún lado. We'll do just like the rest around us. Estaríamos como todos aquellos alrededor nuestro. El hermano hace la señal de ir en círculos. Pertain unto life and godliness through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. Dice, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Versículo 3 dice, dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Those words, glory and virtue, esas palabras, gloria y excelencia, en inglés dice virtud. When I was growing up and not a Christian, I stayed away from words like that. Cuando yo estaba creciendo y no era un cristiano, yo trataba de alejarme de palabras así como estas. Those things don't, that's just, I don't know what you would call it. Esas cosas para mí no, bueno, yo no sé cómo las llamaría usted. Mystical or something. Para mí eran místicas o algo así. But those kind of words are used throughout the scripture. Pero este tipo de palabras son usadas a través de las escrituras. Called us unto glory and virtue. Dice, nos llamó por su gloria y excelencia o virtud. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises. Por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. Which is the word of God for our day. Ve, eso se refiere a la palabra de Dios para nuestro día. That's how you have to look at it. Así es como usted tiene que leer esto. The more I read the Bible, I've said this. Y yo ya he dicho esto antes, entre más y más usted lea la Biblia. It's pertaining to the present day fresh word. Todas esas palabras corresponden a esta palabra fresca, presente para este día. That comes out of the spirit world. Que sale de ese mundo espiritual. And affects the body of Christ. Y viene y afecta al cuerpo de Cristo. That's what it's referring to. A eso es a lo que se refiere. It is the present day word. Esta es la palabra presente para este día. That by these promises, this word of God. Dice, por medio de las cuales, ve, por medio de esta palabra de Dios. For our day. Esta palabra para nuestro día. That's the way you have to look at it. Así es como usted tiene que ver esto. That by these ye might be partakers of the divine nature. And dice, we're titling it, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Y el título de este mensaje the divine nature. Es la naturaleza divina. So, the only way we can be a partaker of the divine nature Entonces la única manera en que podemos ser participantes de esa naturaleza divina is by taking on the word of God.
es al tomar la palabra de Dios. God is not old. Dios no es un viejo. God is always fresh. ¿Ve? Dios no es alguien antiguo, Él es siempre da algo fresco. God is always new. Dios siempre es nuevo. So to take on the divine nature, Entonces, para poder tomar esa naturaleza divina o ser participantes de ella, you have to take on the Word of God for your day. usted tiene que tomar y recibir esa palabra fresca para su día. Personal holiness, ¿Ve? La santidad personal personal dedication o toda esa dedicación personal does not replace the divine nature. no reemplaza a esa naturaleza divina. It does not replace the will and the plan of God for Eso no reemplaza a la voluntad y el plan de Dios para su día. your time. That Word of God, La palabra de that Dios plan of God, y ese plan de Dios will do to you everything God wants it to do. va a hacer con usted todo eso que Dios quiere que sea hecho en su vida. Christianity today, much of it is about personal development. La mayoría de la vida cristiana el día de hoy, ellos se enfocan en tener un desarrollo personal, Trying to make yourself into something, all the virtues that the Scripture lays out. Ellos están tratando de que usted alcance y se convierta en todas esas virtudes de las cuales la Biblia habla. Personal development is not a revelation. El tener un desarrollo personal en su vida no significa que usted tiene una revelación. Personal development, you might present yourself ¿Ve? Cuando hay un desarrollo personal, quizás usted venga y se presente a sí mismo in a loving manner. de una manera muy amorosa hacia otros. People like being around you. ¿Ve? Quizás las personas les agrade estar junto a usted, al reunirse cerca de usted. Personal development, who can Aunque ese sea un desarrollo personal, criticize that? ¿y quién puede criticar algo así? But it's not the will and the plan of God. Pero eso no significa que usted tiene el plan y la voluntad de Dios. The only thing that God is concerned with La única cosa que a Dios le interesa is when you receive the Word of God, es que cuando usted recibe la palabra de Dios, He'll be sure that it will accomplish what He wants to accomplish. Él se va a asegurar de que ese propósito por el cual Él le ha dado a usted una palabra se cumpla. I might not look like you want me to look. Quizás yo no me mire o me vea de la manera que usted quiera o que a usted le parezca que yo deba de verme. I might not do what you want me to do. Quizás yo no haga las cosas que usted piense que yo deba de hacer. But the will and the plan of God, if I can partake of that, of Pero si yo puedo ser parte de la voluntad y del plan de Dios the divine nature, y puedo entrar en esa naturaleza divina, la puedo recibir, it will do what God wants it to do. eso va a causar que yo haga lo que Dios quiere que yo haga. And like I said last week, Y como les dije la semana pasada, when God calls someone for a specific person, cuando Dios llama a alguien, a una persona específica, purpose, lo llama con un propósito, God is concentrating on that purpose that He called them for. Dios se concentra en cumplir ese propósito por el cual Él los llamó. All He has to do is fulfill that. Y lo único que Dios tiene que hacer es cumplir con eso. He doesn't have to, well, he should do this, Él no está enfocado o pensando, oh, mi hijo debe de hacer esto o aquello. and he should say that, Y él debería de decirlo así. and he should be this, and Y él debería de convertirse en esto más. he should. Personal development El desarrollo personal en la vida cristiana only creates discouragement solo trae desilusión and it is not
What, Y no es. what's the right words to say? ¿Cuáles son las palabras correctas que podría usar? What I can say is personal development Lo que les puedo decir es que el desarrollo personal does not hold a candle no le da a usted la luz de una vela o no trae luz to the revelation of Jesus Christ. para ver la revelación de Jesucristo. The two that went to the temple, Aquellos dos que fueron al templo, the religious guy that did everything right, aquel hombre religioso que había hecho todo lo correcto, and the sinner that went and said, God be merciful to me, a sinner, y estaba aquel pecador que dijo, Señor, aquí estoy, soy pecador, ten misericordia de mí. his revelation, the personal holiness, the personal development, ¿Ve? Su revelación. Ahora, aquella santidad personal de aquel otro does not hold a candle to what no tiene el suficiente peso o no trae luz the true revelation of the will of God for your day will do to you. como lo hace esa palabra revelada para su día. John, Ahora vamos a Juan. what I have found over the years De lo que me he is dado, that lo que me he dado cuenta a través de los años, the more you allow God to move you forward, entre más usted le permita a Dios que lo mueva hacia adelante o que le permita caminar más hacia adelante, is more that God moves us forward, entre más Dios nos hace avanzar, it is more revealing who and what God is. comenzamos a entender y se nos revela más quién es Dios. It's always expanding that. ¿Ve? Él siempre se está expandiendo en eso. He's not a trinity. Sabemos que Él no es una Trinidad. He is not a lot of things that the religious world make him out to be. Él no es muchas cosas que el mundo religioso cree que Él es. John 14, Entonces vamos a Juan capítulo 14. John 14, just pick it up in verse 21. Juan 14, versículo 21. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. And you can go back to what Peter said. Y usted puede regresar a lo que Pedro dijo. The commandments is not something of the past Esos mandamientos no son algo del pasado, that you habitually, culturally do. en los cuales usted de vez en cuando y culturalmente a veces hace. It's not the laws of Moses. Esto no se refiere a las leyes de Moisés. He that hath my commandments is the fresh word of God for your day. El que tiene mis mandamientos, eso se refiere al que tiene la palabra fresca para su día He it is and keepeth them. y los guarda. The revelation of our day is not hard to wear.
La revelación que nos ha sido dada en este día no es algo difícil de obedecer. It fits existing revelation. Ella viene y encaja con la revelación que ya había venido. It fits your spirit. It Eso encaja perfectamente en su espíritu. does. He that hath my commandments and keepeth them, El que tiene mis mandamientos y los guarda, he it is that loveth me. ese es el que me ama. What's the converse of that? Bueno, ¿cuál es el significado de esto? You can't love God without loving the present day word. Usted no puede amar a Dios sin amar esta palabra presente para este día. Because God moves forward. ¿Ve? Porque Dios siempre está avanzando. He is revealing himself today, Él se está revelando a sí mismo aún en este día. and the movement, the religious world say that's Y los movimientos y el mundo religioso dicen, not God. eso no es de Dios, ese no es Dios. They hate it. Ellos lo odian. He that keepeth my commandments, he it is Dice, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. that loveth me. That fresh word of God that comes out of the spirit world Entonces esa palabra fresca de Dios que está saliendo de ese mundo espiritual in the respective time, y está siendo dada a su respectivo tiempo. he it is that loveth me. Allí y aquel que la recibe, ese es el que lo ama. Because it reveals who and what you are. Porque eso está revelando qué tipo de naturaleza hay en usted, quién realmente es usted. And it reveals who and what God is. Y eso nos está también diciendo quién es Dios, cuál es su naturaleza. It works both ways. ¿Ve? Es una cosa que es recibida y es dada. Va de aquí para allá y al revés. And those who stand contrary to it, it reveals Y aquellos que se están parando en contra de esta palabra, eso también está revelando qué tipo de naturaleza hay en ellos. this is so wonderful and so simple. Ve, esto es tan simple pero tan maravilloso. And keepeth them, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. If you love the word of God, God loves you. Si usted ama la verdadera palabra de Dios, Dios la ama a usted. That's basically what he's saying. Esto es básicamente lo que nos está diciendo. What does it say of the other? Bueno, ¿y qué dice de los otros? He that loveth me shall be loved of my Father. Dice, el que me ama será amado por mi Padre. If you hate the word of God, Si usted odia la verdadera palabra de Dios, you set up something between you and God. entonces usted ha puesto allí una barrera entre usted y Dios. You can't accept him and deny him at the same time. Usted no puede aceptar a Dios y al mismo tiempo negar su palabra o quién es Él. You'll either serve one or the other. La Biblia dice, o servís a uno o servís al otro Señor. No man can serve two masters. No, ningún hombre puede servir a dos señores. Either you're dead to your own will and thoughts, Usted, ya sea que usted muera a sus propias ideas y sus propios pensamientos and alive to the word of God, y permite que esa palabra de Dios venga y le dé vida a usted, that's what you have to be. o no, ve, así tiene que ser. You have to be dead to yourself, alive to God. Usted tiene que morir a sus propios pensamientos y darle paso a Dios para que Él traiga vida. That is the difference. Esa es la diferencia. And I will love him and will manifest myself to him. Dice, yo le amaré y me manifestaré a Él.
Judas saith unto him, Le dijo Judas, not Iscariot, no el Iscariote: Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us and not unto the world? Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará. And as I've said all evening, Y como les he dicho toda la noche, that's not referring to bygone words. esto no se está refiriendo a palabras que ya pasaron. That's referring to the fresh words for your day. Esto se refiere a la palabra fresca para su día. That's what it is. And my Father will love him, and we will come unto him Y mi Padre le amará, y vendremos a él, and make our abode with him. y haremos morada con él. He that loveth me not Ahora, versículo 24, el que no me ama, keepeth not my sayings. no guarda mis palabras. How much more plain can that be said? Ve qué tan simple esto no pudo haber sido dicho más simple que esto. He that loveth me not will not receive the fresh word of God for the respective time. El que no me ama no va a recibir la palabra fresca de Dios a su respectivo tiempo. You cannot hate God's word and love Jesus at the same time. Usted no puede odiar esa palabra fresca de Dios y al mismo tiempo amar a Jesús. It's not possible. Eso no es posible. You can do it in a human, carnal way. Usted puede quizás hacer eso de una manera carnal, una manera humana, But in a scriptural way, pero de la manera en que las Escrituras lo describe, you cannot do it. usted no puede hacer eso. God is not mocked. Dios no puede ser burlado. Whatsoever a man soweth, Cualquier cosa que el hombre sembrare, that shall he also reap. eso también segará. If you're sowing to a false will of God, Si usted está sembrando para una voluntad falsa de Dios, that's what you're going to reap. eso es lo que usted va a recoger. If you're sowing to the will of God, Si usted está sembrando a la verdadera voluntad de Dios, you'll reap the benefits of that. usted va a recoger los beneficios de hacer eso. You'll be partaker of the divine nature. Y usted va a ser participante de esa naturaleza divina. And the word which you hear is not mine, Dice, y la palabra que habéis oído no es mía. Jesus was divine. Jesús fue divino. We understand that. Y, entendemos eso claramente. But he was so in line Pero él estaba tan alineado with God, the invisible spirit, con Dios, ese gran espíritu invisible, that he could say, he that has seen me has seen the Father. que él mismo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. And God is invisible. Ahora Dios es invisible, But the words that was coming out of his mouth pero las palabras que salían de su boca was identifying estaban identificando, he was partaking él estaba siendo partícipe I and my Father are one. Él dijo, el Padre y yo somos uno. That's what Jesus said. Eso fue lo que dijo Jesús, Because he is in line with those words. porque él estaba alineado perfectamente con esas palabras For his time, que fueron dadas en su día. you and I need to be in line with the words that are for our time. Usted y yo necesitamos alinearnos con esas palabras que están siendo dadas para este día. Then we can be one with God Entonces nosotros también podremos ser uno con Dios and one with each other. y podremos ser uno entre nosotros. And in the final analysis,
That's what the body of Christ will be. Y al final, cuando todo esto se complete, de esa manera es como terminará el cuerpo de Cristo unido. It will be the full representation of the will and the plan of God Y ellos van a ser la representación completa de cuál es el plan y la voluntad de Dios for the day. para este día. That's what it will be. Así es como esto va a ser. We will all look at it the same way, Todos vamos a mirar a esta palabra de la misma manera and we'll be one with each other. y vamos a ser uno, el uno con el otro. That is that is dynamite. Esto es dinamita. The potential to that is not even understandable. El potencial que existe en todo esto ni siquiera lo podemos comprender. These things have I spoken unto you, being yet present with you. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, versículo 25. But the Comforter, Mas el Consolador, the Comforter is not another person, it is not another spirit. ahora el Consolador no es otra persona, no es otro espíritu. I was listening to a preacher yesterday. Estaba escuchando un predicador el día de ayer The Trinitarian world y el mundo trinitario, makes the Trinity doctrine ellos hacen que la doctrina trinitaria a foundational necessity. sea para ellos una necesidad fundamental. They do. Ellos lo hacen así. This guy says that without the knowledge of the Trinity, Este hombre estaba diciendo que al no tener el conocimiento de la Trinidad, you can't understand who and what God is. usted no puede entender quién y qué es Dios. That's his words. Esas fueron sus palabras. And I listened to him, and Y yo lo estaba escuchando a él. everything he said I've heard a zillion, 100 times Y todas las cosas que él le hablaba, yo las he escuchado miles de veces over the years, and a través de los años. it does not carry scriptural weight. Y nada de lo que él dijo llevaba peso escritural. It's just suppositional. Todas esas cosas que ellos hablan son puras suposiciones. Let us go down. Well, he's talking to the Ve, él habló de esa escritura que dice, y descendamos. Oh, él estaba hablando con los otros. the three persons of the Godhead are talking. Las tres personas de la Trinidad estaban hablando. Let us go down. Descendamos a los hombres. And things like that we've all heard. Y todas esas cosas que él hablaba, ya las hemos escuchado antes. The spirit of Antichrist hates truth. El espíritu de Anticristo siempre ha odiado la verdad. It stands against it in the Él siempre se para en contra de ella, respective time sin importar en qué tiempo viene. every time. Él lo hace cada vez. These things have I spoken unto you, being yet present with you, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father shall send in my name, he shall teach you all things. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas. That doesn't refer to the past. ¿Ve? Esto no se refiere a algo del pasado. That refers to the fresh Word of God. Esto se está refiriendo a la palabra fresca de Dios. And it can refer to the past as well. Y sí, a veces eso se va a referir al pasado también. But he shall teach you all things. Pero dice que Él os enseñará todas las cosas. If I will walk in the will of God, Si yo camino en la voluntad de Dios, I will not come up short. yo no voy a salir de ahí con algo que me falte. God has too many promises
too many angels, Dios tiene demasiadas promesas, tiene demasiados ángeles. too much of His eternal power Él tiene demasiado de su poder eterno to let it fail. para permitir que esto falle. This is a wonderful, wonderful thing. Esto es algo tan maravilloso. I cannot overstress Y no puedo decirlo suficientes veces. the beauty of the plan of God. Cuán bello es el plan de Dios. And I only understand a little bit of it. Y yo solamente entiendo un poco de ese plan. The more you understand, the more you drink from Entre más usted entra y comienza a entender, entre más usted va y bebe the well, de ese pozo, it's mind-blowing. esto es algo inimaginable. It's joy unspeakable Usted recibe gozo sin igual. and full of glory. I Ve que está lleno de la gloria de Dios. will still have it tomorrow morning when I get up. Y aún yo voy a seguir con ese gozo, lo voy a tener mañana cuando me despierte. I will still have that. Yo aún voy a continuar con eso. It's an eternal thing. Todo esto es algo eterno. Teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. So Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. there doesn't look like there's any way you can lose. ¿Ve? Por lo que leemos aquí, no hay manera alguna de que podamos perder. 1 Timothy. Ahora vamos allá a Primera de I Timoteo. have some scriptures written down in my mind. Yo tenía algunas escrituras que había escrito aquí, pero mi mente, I apologize, my mind is not clear. me disculpo porque mi mente no está completamente clara. My mind is unsettled and I don't like it. Mi mente está yendo de aquí para allá y no me gusta eso. First Timothy chapter 3, just pick it up in verse 14. A Primera de Timoteo 3, vamos a comenzar en el versículo 14. These things write I unto thee, hoping to come unto thee shortly. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, Versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, the pillar and ground of the truth. columna y baluarte de la verdad. En inglés dice columna y fundamento de la verdad. So, what come to me this week Entonces lo que me vino esta semana, the body of Christ is not something I can play with. el cuerpo de Cristo no es algo con lo que yo pueda jugar. The body of Christ is not something I can throw my support to when I feel like it. El cuerpo de Cristo no es algo a lo que yo decida apoyar cada vez que me sienta hacerlo. The body of Christ is the human living representation of the divine nature. It's really what it is. El cuerpo de Cristo es una representación humana de lo que es la naturaleza divina. It is God's body Ese es el cuerpo de Dios on display, if I may say it that way. que está siendo mostrado. God is invisible. Ahora Dios es invisible. The body of Christ is not something that
when I feel like it, El cuerpo de Cristo no es algo que cuando a mí se me dé la gana, I throw my testimony out. yo voy y le doy mi testimonio, le presento mi testimonio. I exercise my gift. O que yo voy y hago uso de mi don con ellos cuando yo quiero. The body of Christ is a serious, it is a representation of the will of God. El cuerpo de Cristo es algo serio, es una representación de cuál es la voluntad de Dios. It's not something I can play with No es algo con lo que yo pueda jugar when I feel like it. cuando a mí se me dé la gana. And it will get more and more that way as time moves on. Y esto se va a poner más serio entre más y más pase el tiempo. 2 Timothy Ahora vamos para segunda de Timoteo. Second Timothy chapter 1 verse 9. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Who hath saved us and called us with a holy calling. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. That is so wonderful. It's hard to believe that it applies to us. Esto es tan maravilloso, a veces es difícil de creer que esto se aplica a nosotros. Who hath saved us and called us with Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. the holy calling, not according to our works, No conforme a nuestras obras, not according to our self-development, no de acorde a nuestro desarrollo personal, not according to our personal holiness, no de acorde a nuestra santidad personal, but according to his own purpose and grace, sino según el propósito suyo y la gracia which was given us in Christ Jesus que nos fue dada en Cristo Jesús before the world was. antes de los tiempos de los siglos. En inglés dice antes de que el mundo existiese. That is so outstanding. ¿Ve? Esto es algo que sobresale. I've said many times, Y ya he dicho esto antes. you can't know me unless I speak, Usted no me puede conocer a menos que yo hable, unless I begin to open my mouth and say certain things. a menos que yo comience a abrir mis labios y comience a decir ciertas cosas. Then you make a determination, Entonces usted puede hacer una determinación. I don't like that guy, Puede decir, oh, no me agrada ese hermano, or I like that guy, o me agrada, or he's this, o él es así, or he's that. And o ella es así. what we're saying is God reveals himself Lo que estoy diciendo es que Dios se revela a sí mismo by what he speaks. a través de las cosas que Él habla. That is the divine nature Esa es la naturaleza divina that we can partake of. de la cual podemos ser participantes. When the word of God comes into you Cuando la palabra de Dios viene y entra a usted and it motivates you, y le da ánimo, it lo motiva, defines the will of God for you. eso le da a entender cuál es la voluntad de Dios para usted. It dictates where you will go, where Eso le dice a usted dónde usted tiene que ir you won't go, what y you dónde usted no tiene que ir. will say, what you will not say. ¿Ve? Eso le hace saber a usted qué cosas usted puede hablar y qué cosas no. That is partaking of the divine nature. Porque cuando eso sucede, usted está siendo participante de esa naturaleza divina. And open your mind a little bit, and the contrary does the other. ¿Ve? Abra su mente un poquito, porque aquellos que son contrarios van a hacer lo que es opuesto.
The contrary that speaks against it Aquellos que son contrarios, que están hablando en contra de esta palabra, identifies the spirit of Antichrist. ellos se están identificando con ese espíritu de anticristo. That's what it does. Así es la palabra. That can't get any more simple. Esto no puede ser más simple que esto. Who has saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace which he has given us in Christ Jesus before the world was. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, o antes de que el mundo existiese. Titus. Vamos a Tito. That's the next epistle, Titus. Esa es la siguiente epístola, Tito. Chapter 1, verse 1. Capítulo 1, versículo 1. Paul, a servant of God Pablo, siervo de Dios and an apostle of Jesus Christ, y apóstol de Jesucristo, according to the faith of God's elect, conforme a la fe de los escogidos de Dios and the acknowledging of the truth, y el conocimiento de la verdad, which is after godliness, que es según la piedad, in hope of eternal life, en la esperanza de la vida eterna, which God that cannot lie. la cual Dios, que no miente. And I begin to think about that this Ahora yo comencé a pensar acerca de esta escritura esta semana. week. It's not that God won't lie, No es que Dios no va a mentir, God cannot lie. pero dice que Dios no puede mentir. To even suggest that he could Aún el sugerir de que Él pudiese mentir, it misdefines who and what he is. eso nos haría pensar totalmente diferente de quién es Él. As I've said before, God cannot do anything. Yo he dicho esto antes, Dios no puede hacer nada, He can't even think anything Él ni siquiera puede pensar nada that's abstract. que sea contrario. It has to be according to his nature. Todo eso tiene que ser de acorde a su naturaleza, It has to be according to his plan. tiene que ser de acorde a su plan. That's the only way God can think. Esa es la única manera en que Dios puede pensar. And you and I are part of that. Y usted y yo somos parte de eso. In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. But hath in due times Dice, y a su debido tiempo, en inglés dice, y a sus debidos tiempos, manifested his word manifestó su palabra through preaching. por medio de la predicación. The plan, the purpose, O en inglés dice, por medio del predicar. that was always with God Entonces esos pensamientos, esos planes que siempre habían estado con Dios, God did not come to a conclusion one day no es como que Dios llegó a una conclusión un día that, well, I'm going to do this. y Él simplemente dijo, ok, esto es lo que voy a hacer. It was always a part of him. Eso siempre estuvo con Dios. He is an eternal spirit. I don't Él es un espíritu eterno. think our minds can really understand Yo realmente no creo que nuestras mentes pueden llegar a entender really who and what God is. He realmente quién y qué es Dios. cannot do anything other than what his character Él no puede hacer otra cosa distinta a lo que realmente es su carácter and his thoughts are. y lo que Él ha expresado en sus pensamientos. In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world, but hath in due times manifested his word through preaching
which is committed unto me. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, According to the commandment of God our Savior. So all Paul is saying Entonces lo único que Pablo está diciendo is this plan that God had in the beginning es que este plan que Dios tenía en el principio has manifested itself in due time. se ha manifestado a sí mismo en el tiempo correcto. The plan of God has manifested itself in our day Ve, el plan de Dios se ha manifestado a nosotros en este día through preaching. a través de la predicación, a través del predicar. You cannot get by and refuse them words. Usted no puede entrar allá y pensar que todo está bien cuando usted rechaza esas palabras de Dios. Your outcome will not be good Su final no va a ser bueno si usted hace eso. if you refuse the word of God for your time. Si usted está rechazando la palabra de Dios para su día. That's what Paul is saying. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. He's talking about his time, Ahora él estaba hablando durante su tiempo. but it's the same in our time. Pero es lo mismo en nuestro tiempo acá. I have John, Tengo la escritura de Juan. another part of John, I think. Creo que es otra parte de Maybe Juan. it's the same. I'll look at it. John 14. Creo que está en Juan 14. No sé si es diferente, quizá debamos verla. I'll just read that and we'll close. Bueno, solo voy a leer esto y luego cerramos. John chapter 14 is same chapter just earlier on. Es el mismo capítulo de Juan, capítulo 14, solo un poquito antes. John 14:12. A Juan 14:12. And Brother Branham quoted that Ahora el hermano Branham hizo esta declaración. all the time. Él hablaba de esto todo el tiempo. Verily I say unto you, he that believeth on me, De cierto os digo, el que cree en mí, el que en mí cree, the works that I do shall he do also, las obras que yo hago, él las hará también, and greater works y aún mayores hará, than these shall he do, because I go unto my Father. porque voy al Padre. And whatsoever you shall ask in my name, Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, that will I do, lo haré, that the Father may be glorified in the Son. para que el Padre sea glorificado en el Hijo. If ye ask anything in my name, I will do it. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. And we also have to realize Ahora tenemos que darnos cuenta that what Jesus is saying there que lo que Jesús está diciendo aquí is within the perimeters of the will and the plan of God. esto se encuentra dentro de los perímetros del plan y de la voluntad de Dios. You cannot ask something out of the will and the plan of God and expect to receive it. Usted no puede pedir algo que esté fuera de la voluntad de Dios y esperar recibirlo. It has to be within the will and the plan of God. Todo eso tiene que estar dentro del plan y de la voluntad de Dios. And if I will commit my life to that, Y si yo entrego mi vida a eso, those scriptures are accurate. entonces esas escrituras son las correctas. And they will be fulfilled by the will of God, not by what our preconceived ideas is. There's Todo esto va a ser cumplido por la voluntad de Dios, no va a ser cumplido por las ideas preconcebidas que tengamos. lots of things I like to be a certain way that probably never will be. Hay ciertas cosas que a mí me gustaría que fuesen de cierta manera, pero yo sé que ellas nunca van a suceder así, nunca se van a cumplir de esa manera.
That's the human way of looking at it. porque esa es la naturaleza humana de ver las cosas. But I am committed to the will and to the plan of God. Pero yo estoy comprometido con el plan y la voluntad de Dios. I want to say something. Ahora yo quiero decir algo. Um, God has put certain laws in the universe, Dios ha puesto establecido ciertas leyes en el universo. and I love the way Fred brings out creation. Y a mí me gusta la manera en que Fred habla de la creación. God had created those laws, and basically Dios ha creado esas leyes he just could sit back and watch those laws. y él básicamente se puede sentar y mirar cómo esas leyes, Actually, the scripture says those laws are God's servants. de hecho las escrituras nos dicen que esas leyes que Dios creó son siervos de Dios And they do what God wants them to do. y ellos van y hacen lo que Dios quiere que ellos hagan. God has put the laws of healing Dios ha puesto las leyes de la sanidad in our body. en nuestro cuerpo. Doctors know about that. Los doctores conocen acerca de esto. I'm just going to try to say where my mind went. Ahora voy a tratar de expresar el pensamiento que se encuentra en mi mente. When you start to say, I'm going to exercise my faith, Cuando usted comienza a decir, voy a tratar de ejercitar mi fe and I'm going to believe God for my healing, y yo voy a creerle a Dios para que me dé sanidad. if you don't have a personal word from God, Si usted no recibe una palabra personal de parte de Dios, most likely it will not happen. la mayoría del tiempo eso no va a suceder. You can come to the altar Usted puede venir aquí al altar and say, y decir, agree with me. hermano, esté en acuerdo conmigo. I have no business agreeing with you if I do not have a word from God. Yo no tengo ninguna razón para estar de acuerdo con usted si yo no he recibido una palabra de Dios. How many understand? ¿Cuántos entienden? Brother Branham was very careful. El hermano Branham fue muy cuidadoso. He operated in that with Él operó siempre en ese ámbito. Brother Branham was careful that he had a word from the Lord when he told somebody. Él siempre tenía cuidado, siempre se aseguraba de primero recibir una palabra de parte de Dios antes de expresar o decir algo hacia alguien. Just to take the word of God as a blanket. Simplemente el tomar la palabra de Dios y usarla como una cobija. And I'm just where my mind went this week. Ahora yo solo quiero tratar de expresar qué pensamiento hubo en mi mente esta semana. There's a lot of people that use the body of Christ. Brother Jackson called it as a playhouse. Hay muchas personas que tratan de usar el cuerpo de Cristo. El hermano Jackson dijo, lo usan como una casita de juegos o como un lugar de juegos. They want to come and exercise their little gift Ellos quieren venir allí y querer ejercitar su pequeño don. and show off their little whatever. Y quieren venir y lucirse con lo que ellos tengan. Heavenly Father, just Vamos a orar. Padre Celestial, dismiss your children with your blessing. te pido que envíes a tus hijos con tu bendición. Thank you for this time. Gracias te damos por este tiempo, Señor.
Thank you for this word. Thank you Y gracias por esta palabra for the will of God for y por this mostrarnos la voluntad de Dios day. para este día. Dismiss your children now with your blessing. Envía a tus hijos en este día con tu bendición. In the name of Jesus Christ we pray. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. You are dismissed. Amén. Están despedidos.